De nuevo a todas súper bienvenidas. Seguimos con nuestro estudio. Hoy es la cuarta parte de la serie que estamos teniendo de Viviendo Libres en Cristo. Y la próxima semana va a haber así también algo súper especial que las invito a que no se lo puedan perder. Vamos a tener una invitada especial, entonces también va a ser de súper bendición este tiempo. Y pues vamos con nuestro estudio del día de hoy y seguimos con nuestro versículo ancla, que es Gálatas 5:1 en la versión de Message, el mensaje, que dice: Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre. Así que toma firme tu posición, nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Y si se acuerdan, la semana pasada hablamos de que hay dos tipos de yugo, ¿no? Y que podemos ver que está el yugo de Cristo, que Jesús nos dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿no? Como Jesús una y otra vez nos muestra que estar en Cristo y caminar en ese yugo, que ese yugo tiene que ver con ir en la misma dirección. Les enseñaba una imagen de lo que representa un yugo, que es como básicamente como una cadena que se pone en las dos cabezas de los animales, y lo sintetizamos en una forma de, es como el volante, ¿no? Entonces, que Cristo siempre lleve el volante de nuestra vida nos va a llevar siempre a ese lugar correcto, y que nosotras como pasajeras podamos descansar seguras mientras nuestro Padre maneja. Qué hermoso saber que siempre vamos a llegar a ese lugar correcto y que ahí se cumple el que su yugo es fácil y ligera es su carga, en la cual vamos a poder verdaderamente experimentar libertad. Pero también vimos que existe el yugo de esclavitud y que el yugo de esclavitud es totalmente lo opuesto, nos va a llevar a perdición. Y si estamos como en esta parte, por algo la palabra de Dios es muy clara y Dios dice: no hay tibio, ¿no? Es o frío o caliente. ¿Por qué? Porque no podemos pretender estar dos en el mismo volante, tener al mundo en un lado del volante y a Cristo en otro lado del volante. Entonces, por eso es tan importante entender que Cristo nos llamó para poder vivir y experimentar esta vida libre en Él. Y experimentar su vida libre es poder verdaderamente vivir la plenitud, el diseño completo en el cual cobra sentido todo. Entonces tenemos esto, el diseño con propósito de Dios claramente es que podamos vivir una vida en libertad. Algo que resalta mucho en mi mente y en mi corazón es cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Él creó también esta libertad, ¿no? Él se acercaba, él tenía comunión, se acercaba con Adán y con Eva, tenía esta plática con ellos, les delegaba actividades, había esta libertad, pero ¿cómo a causa del pecado viene esta distorsión, viene esta esclavitud, viene este yugo de esclavitud que el pecado condena? O sea, ciertamente dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, el pecado ciertamente tiene que ver con esta separación, pero vemos cómo en ese diseño con propósito, ese diseño divino de parte de Dios, el plan con propósito siempre fue vivir la vida de Cristo, vivir en esa libertad y experimentar esa libertad. Por eso Dios manda a Jesús por nosotros, para que hoy nosotros podamos experimentar el cielo en la tierra, ¿no? Veíamos ayer en la iglesia cielos abiertos, poder experimentar su reino, poder vivir la vida Zoe de manera completa. Entonces, cuando Dios nos creó y nos dio vida. Y aquí puse los 4 versículos que llevamos como ancla en esta serie de libertad. Y obviamente está Gálatas 5:1, que lo acabamos de leer, pero también está Génesis 2:7, que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces aquí veíamos que como Dios cuando crea, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces todo lo que Dios crea tiene vida, tiene propósito. No es coincidencia que estamos aquí viviendo la vida de Cristo, experimentando ese soplo de aliento de vida, ¿no? Entonces aquí veíamos este contraste de cómo en el Edén, en Génesis, podemos ver que Dios sopló su aliento de vida, pero también hablábamos, que te invito a que si no lo escuchaste, puedas escuchar nuestras transmisiones también que están grabadas en YouTube. Ahí luego vamos a estar compartiendo las ligas. Pero dice en Mateo 27, 50, 52, habla también de otro soplo que enfatizamos en esa primera sesión. Pero dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, a causa del pecado había muerte, había distorsión, pero ¿qué pasó con Jesús ahí en la cruz?
dice que Él sopló, ¿no? Exhaló el Espíritu, entregó el Espíritu. Y ahí hubo una transformación de gloria, una transformación de victoria. Entonces lo que vemos es una vida nueva. En Cristo claramente estamos llamados a vivir una vida nueva. Mateo 16:25 dice, pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y este versículo también es uno de nuestros versículos anclas, porque vivir de manera libre no tiene nada que ver con lo que el mundo ofrece, que creo que es un tema que hemos estado tocando una y otra vez, ¿no? La vida que el mundo ofrece tiene que ver con libertinaje, tiene que ver con perdición, pero la vida en Cristo, esa verdadera libertad, nos lleva a experimentar verdaderamente ese cielo en la tierra. Y por eso es tan importante que hoy nuestra vida dependa cada vez más de Cristo, no de nosotros, ¿no? En esa renuncia constante, ¿no? Por eso es tan importante poder entender que sí, ciertamente el diseño con propósito de Dios para nosotras es vivir de manera libre, viviendo en su libertad, en quién es Él. Entonces, si se acuerdan, estamos reforzando y estamos dando una introducción a lo que vamos a estar viendo en esta sesión y lo que hemos estado viendo, pero hablamos de que hay 4 tipos de vida. Y estos 4 tipos de vida lo podemos encontrar en la palabra y es como se refiere a estos tipos de vida que nosotros vivimos. Igual ya te había mencionado, podemos de repente decir, ¿cómo si yo nada más vivo una vida, no? Pero bueno, podemos ver que está la vida bios, que igual está ahí el estudio, que la vida bios tiene que ver con la vida biológica, la vida sugei, que enfatizamos la semana pasada, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Que tiene que ver con el alma, ¿no? Fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ciertamente también la vida del alma también tiene una importancia. Hoy estamos viendo la vida anástrofe y vamos a seguir viendo la vida zoe, que en cada una de todas las sesiones hemos reforzado que estos tipos de vida tienen que estar rendidos a la vida zoe, que la vida zoe es la vida del espíritu y la vida del espíritu viene con esa búsqueda. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hemos recibido esa nueva vida, ¿no? Como, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo, no? Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que volvamos a nacer. Y esa es la vida del Espíritu, la vida del Espíritu en nosotros. Y estas 3 tienen que estar sujetadas 100% a la vida de Cristo. Entonces, Dios nos creó y nos dio vida. Porque de nuevo, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces, nosotras tenemos vida en Cristo. Ciertamente, desde que nacimos tenemos esa vida, pero en Cristo hemos sido renacidas, hemos sido llamadas a vivir esa vida nueva en Él. ¿Para qué? No es nada más voy a vivir nada más por vivir, no es nada más estamos aquí por existir. Estamos aquí llamadas por Cristo para reflejar su vida, para vivir la vida de Cristo todos los días. Entonces ahora vamos a entrar de lleno al estudio del día de hoy. Ya terminó la introducción y vámonos de lleno a qué es la vida anástrofe. Porque ciertamente es un tipo de vida que nosotros también vemos, vivimos y estamos relacionados con ella. Entonces, cuando nosotros nos podemos meter a investigar un poco de la vida anástrofe, la vida anástrofe tiene que ver con la vida que vivimos. Es decir, nuestro estilo de vida, la manera en la que nos relacionamos con las personas, nuestra profesión, nuestros gustos, tiene que ver con nuestro tiempo y con nuestras relaciones. Pero también si nos metemos un poco más a profundidad, encontramos otro rasgo que a mí me llama mucho la atención, que básicamente la vida anástrofe tiene que ver con invertir. Y también si nos metemos igual a investigarlo un poco más, dice que la vida anástrofe también da otro significado, que a mí este significado me voló en la cabeza, porque dice que surge como resultado de un comportamiento confundido en esta vida. No se tiene en claro la identidad, los valores ni la moral, y a causa de la confusión se tiende a perder el control de la vida y de la mente. Entonces, si podemos ver este rasgo, la vida anástrofe tiene que ver mucho con la manera en la que nos relacionamos, pero si podemos llegar a una síntesis de toda esta información, tiene que ver con invertir. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, no? Entonces, la vida anástrofe está relacionada, yo la dividí en 2, conforme al significado de lo que leímos, que tiene que ver con la primera, con invertir, que tiene que ver la manera en la que vivo, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, la manera en la que nos relacionamos, trabajo, amigos, tiempo, familia. Entonces, la primera parte está 100% relacionada
en qué estoy invirtiendo mi vida, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no? En los estudios a lo que me estoy dedicando, si me quiero desarrollar profesionalmente, si estoy buscando el hecho de superarme, todas estas cosas, la manera en la que, no sé, nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con cada persona que tengamos tiene que ver con esta parte, con invertir. Y ciertamente la inversión pues tiene que ver con tiempo, con dinero, con esfuerzo, con la manera en la cual nosotros le ponemos prioridades a las cosas, ¿no? Hay gente que tal vez dice, ¿sabes qué? La manera en la que yo invierto mi tiempo es con actos, no sé, de esta parte de ser generoso, ¿no? De buscar el hecho de ser atento con las personas. Y alguien más puede decir, ¿sabes qué? Es que yo la manera en la que me gusta invertir mi tiempo, en la manera en la que me relaciono, es con afecto, ¿no? O sea, tenemos muchos rasgos que, si podemos darnos cuenta, se relaciona mucho con lo que es la vida Sihei. O sea, tiene que ver mucho con la vida Sujei y tiene que ver mucho con esta parte, con qué estoy decidiendo invertir, en qué estoy dedicando más tiempo para mi vida, en qué estoy pasando tiempo, qué estoy disfrutando, qué es lo que estoy anhelando, porque ciertamente el Sujei, que tiene que ver con el alma, con las emociones, rige también la manera en la que voy a invertir. Pero también podemos encontrar que tiene que ver con un comportamiento confundido. Y estos dos rasgos a mí me brincan, porque el comportamiento confundido nos habla acerca de no hay una claridad acerca de la identidad de la persona, no hay una claridad acerca de los valores de la persona, no hay moral, y dice que en el significado de lo que estábamos viendo, dice que nos lleva a perder el control de nuestra vida y de nuestra mente. Entonces puedes decir, híjole, como que creo que estos dos significados como que suena que son totalmente diferentes, pero la verdad es que no. Ellos dos se relacionan 100% y van totalmente de la línea. ¿Por qué? Porque en la manera en la que yo invierto es la manera en la que yo voy a reaccionar. Entonces, si yo estoy invirtiendo mi vida en un desbalance, pues obviamente, claramente va a llevar a vivir un comportamiento confundido. Entonces, la pregunta aquí que nos debemos llevar todas es, ¿cómo estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo, no? Vida me refiero también a tiempo, porque ya lo vimos que también tiene que ver con tiempo, con emociones, tiene que ver con gustos, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con todo, ¿no? O sea, esta parte de vida me estoy refiriendo a qué le estamos dedicando ese tiempo, cómo lo estamos invirtiendo, ¿no? La manera en la que estoy invirtiendo mi tiempo, las relaciones con mis amigos, con mi familia, con mis papás, con mis nietos, con mis hijos, esa manera en la que estoy invirtiendo verdaderamente está cimentada en el lugar correcto o está cimentada totalmente en el lugar contrario, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay dos tipos o dos maneras en las cuales tú y yo podemos invertir nuestra vida. No hay punto medio, de nuevo, o sea, aquí no hay puntos medios, Dios no es de puntos medios, y qué hermoso saber que Dios trabaja en nuestras vidas para darnos cuenta y nos lleva así en esa reflexión del Espíritu para decirnos que si estamos en un punto medio nos va a hacer cambiar por completo y nos va a hacer moldear la vida de Cristo para verdaderamente decidirnos a caminar conforme a Él, ¿no? No estamos exentos a equivocarnos, pero hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado para redireccionar nuestra vida y redireccionar nuestra vida en ese lugar con propósito. Entonces, el primer tipo de manera en la que podemos invertir nuestra vida tiene que ver con invertir mi vida en Cristo, y el segundo tiene que ver con invertir mi vida en el mundo. Y aquí yo lo resalté con lo que vimos la semana pasada. Invertir nuestra vida en Cristo nos lleva a caminar con Cristo, entregándole el volante en ese yugo de Cristo que es igual a libertad, que es literal descansar, como iniciamos esta sesión. Descansar confiadas en que nuestro Padre está tomando el control, que Él está llevando el volante de nuestras vidas, que Él va en esa dirección totalmente perfecta. A mí me encanta ver cuando, no sé, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niña, o sea, yo iba atrás y me quedaba dormida y no iba preguntando si a dónde íbamos, iba confiada en que mis papás nos iban a llevar a un lugar correcto, ¿no? No te estabas fijando si manejaron mal o vas confiado en que tu papá lleva el control y el volante del carro y que vas a llegar a tu destino. Y qué hermoso saber que de esa misma manera hoy en Cristo podemos caminar, ¿no? Decirle, Jesús, te doy el volante, ¿no? Hay una canción en inglés
que dice: Jesús, toma el volante de mi vida, ya me cansé de manejar yo, ya me cansé de ir por mi camino. Entonces eso tiene que ver con invertir verdaderamente correcto nuestra vida en Cristo, ¿no? Es: Jesús, verdaderamente tú toma el volante, te rindo todo, llévame a caminar conforme a ti, llévame a invertir correctamente mis relaciones, ¿no? Mis relaciones en todos los sentidos, hasta económicas, sociales, emocionales, porque como hemos visto, todo se relaciona. O sea, gracias a Dios, Dios nos creó como seres vivos, y como seres vivos también nos dio esta facultad, nos dio estos rasgos que hoy qué hermoso saber que podemos invertirlos en el lugar correcto. Entonces también está la manera en la cual podemos invertir nuestra vida de totalmente el lado contrario, lo que llamarían como, o sea, irnos totalmente al yugo de la esclavitud, que tiene que ver con vivir nuestra vida en el mundo, vivir en el yugo de la esclavitud. Y vivir en el yugo de la esclavitud nos va a llevar siempre, o sea, a vivir en esa distorsión totalmente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivir en el yugo de la esclavitud nos va a encasillar siempre a estar totalmente sujetos a lo que el mundo dice, a las tendencias de este mundo, a lo que el mundo ofrece, y eso claramente nos va a llevar a frenar nuestra vida del lugar con propósito al cual Dios nos llevó a caminar. O sea, Dios nos llevó a caminar en su vida con propósito, en esta vida con propósito, en esta vida bajo sus propósitos, bajo sus principios. Entonces, la vida en nuestra fe ciertamente es algo con lo que todas nacemos, con lo que todas venimos a este mundo con este tipo de vida, y es algo que experimentamos de manera constante. Pero podemos encontrar estas dos variables que fueron los que estábamos estudiando, las cuales estábamos profundizando, y la verdad es que a mí me lleva este gran estruendo y que me lleva como el porqué de las dos es tan importante, porque veíamos esta parte de invertir, pero que si invertimos nuestra vida en el lugar incorrecto nos va a llevar a un comportamiento confundido. Por eso estaba estos dos como vertientes del significado de la vida anástrofe, ¿no? Entonces, en este significado podemos ver que ciertamente, si no invertimos bien nuestra vida, tiene una consecuencia. Cuando nosotros no invertimos bien nuestras relaciones, cuando no invertimos bien nuestras emociones, cuando no invertimos bien la manera en la que nos relacionamos, pongamos de la lista de todas las que les vengan ahí a la mente, si no lo invertimos en el lugar correcto, estaríamos caminando en ese yugo de esclavitud, y eso nos va a llevar a ese comportamiento confundido, que era lo que también estudiábamos, que ese comportamiento confundido nos lleva a perder el rasgo de hasta nuestra identidad, nuestro propósito, nuestros valores, y nos lleva a vivir en una distorsión totalmente errónea al propósito de Dios para nosotras. Entonces, ciertamente es algo que sí podemos caer, pero qué hermoso saber que hoy el diseño con propósito de Dios para nosotras es regresar a ese plan original, a ese plan donde no hay un comportamiento confundido. O sea, el diseño de Dios para nuestras vidas no es que vivamos un comportamiento confundido, que de repente estemos aquí y digamos: híjole, es que no sé hacia dónde voy, no sé cuál es mi propósito, porque ciertamente en su palabra encontramos propósito, encontramos esa respuesta, encontramos nuestro diseño, encontramos quiénes somos. Entonces, como hemos visto, estamos llamadas a vivir en la libertad de Cristo, llamadas a experimentar y vivir esta vida rendida por completo, vivir en esa invertir nuestra vida en Cristo, invertir nuestra vida en sus propósitos, invertir nuestra vida en todo. Eso quiere decir que, bueno, Dios hace todo con propósito. Entonces, si nos ha llevado a relacionarnos con amigos, si nos ha dado una familia, si nos ha dado economía, si nos ha dado todo, tiene que ver con rendirla por completo a los pies de Cristo. Si nos ha dado emociones, es rendirlas por completo a los pies de Cristo y dejar que es el Espíritu gobernando sobre cada una de ellas. Y al Espíritu Santo gobernar sobre cada una de ellas, vamos a experimentar la vida Zoe en toda nuestra vida, porque ciertamente el que tengamos gustos, el que tengamos emociones, el que tengamos estas ganas de, no sé, de hacer cosas nuevas, todo tiene que estar enfocado en la vida del Espíritu, enfocado en me acerca más a Cristo, me acerca más, me hace reflejar más a Cristo. Si estas amistades no me están llevando a reflejar más a Cristo, mejor me alejo. Entonces tiene que ver todo está de continuo, porque volvemos a ver,
Si no estamos caminando en Cristo, estamos caminando conforme al mundo, en el yugo de esclavitud. Y caminar en el yugo de esclavitud siempre nos va a llevar a ese comportamiento confundido. Entonces, que la mayor inversión de nuestras vidas siempre sea Cristo. Que la mayor inversión de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestra carrera, de todo lo que hagamos, siempre sea Cristo. Siempre sea Cristo, porque cuando es Cristo vamos a caminar verdaderamente en ese diseño con propósito. Y aquí vamos a entrar un poco a qué es lo que el mundo nos muestra acerca de la vida anástrofe y cómo esta vida anástrofe en el mundo tiene esta distorsión que lo veíamos que llevaba una confusión. Entonces, el mundo siempre nos va a mostrar un egoísmo, ¿no? O sea, y creo que algo que veíamos de la vida anástrofe es que tiene que ver también con nuestra identidad, tiene que ver con quiénes somos y la manera en la que nos relacionamos. Pero hoy el mundo nos está diciendo como, enfócate en ti, lo que te hace sentir bien a ti. Que si a ti no te hace bien, aléjate, ¿no? O sea, todo está enfocado en un egoísmo totalmente banal, o sea, de vanagloria, de estar buscando yo por encima de todos, en ponernos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y esto es sumamente delicado, porque esto es lo que esa corriente del mundo, que suena súper sutil, ¿no? Porque claramente, qué padre decir de, wow, me tengo que enfocar en mí, ¿no? O sea, voy a pensar en mí, voy a pensar en lo que tengo que hacer por mí, cuando totalmente es erróneo a lo que, o sea, Dios nos está llamando y el Espíritu Santo nos está llamando a vivir y a caminar, ¿no? Dice que el que busque ganar su vida en esta tierra la va a perder. Y entonces, como el mundo, hoy la tendencia del mundo es, gana tu vida, hazlo por ti, supérate, tiene que ver con empoderarnos, ¿no? O sea, todo lo que el mundo está hablando, hasta las películas de ahora, o sea, tienen que ver con esta parte de empodérate, piensa en ti, piensa en todo. Me sorprendió porque justo platicaba con unas amigas y pues lo viví con mi mamá. Fuimos a buscar una muñeca, ¿no? Entonces fuimos a la tienda y yo me acuerdo que de chiquita había una marca que se llamaba Little Mommy, ¿no? Que es pequeña mamá. Y yo me acuerdo que las muñecas, no sé, bueno, a mí me tocó, eran divinas, súper bonitas. Y solamente quedaba una muñeca de estas, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, qué raro, y como que buscábamos y ya casi no vendían bebés en la tienda, ¿no? Y como que mi mamá y yo nos quedamos así de, ¿y por qué ya no venden bebés, o sea, muñecas bebés, ¿no? Y entonces la vendedora nos escuchó y nos dijo, es que por la película de Barbie. Y nosotros, ¿cómo que por la película de Barbie? Sí, porque se acuerdan que en la película de Barbie hablaba que ser mamá ya no está de moda, y como esta parte de pensar solamente en el cuidado del cuerpo, toda esta parte, como esa ideología viene a venir a transformar ese diseño con propósito que también Dios le dio a la mujer, y que hoy el mundo lo está queriendo distorsionar a un tema de, oye, a ver, si te embarazas vas a perder tu cuerpo, ¿no? Tu forma, tu figura. Todo es egoísmo, ¿no? Esta parte de supérate, ¿no? Empodérate, tú puedes, tú vales, ¿no? Toda esta distorsión que ciertamente lleva a una falta de identidad, a una pérdida de identidad y a una pérdida de nuestro valor. Porque entre más nos enfocamos en lo que el mundo tiene que ofrecer o lo que el mundo quiere decir, nos estamos perdiendo de vivir verdaderamente la identidad de Cristo, verdaderamente vivir el valor de Cristo. Verdaderamente cobra sentido cuando nosotros empezamos a caminar en ese diseño con propósito. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, caminamos con ese diseño perfecto en el cual entendemos que si Dios nos hizo mujeres con un don y un llamado especial, con un don perfecto, con ese llamado a ser mujeres conforme a su corazón, mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres esforzadas, mujeres valientes, pero que siempre caminando en ese diseño con propósito, ¿no? Ese diseño que Dios también estableció para la mujer. Dice que la mujer también refleja lo que es la iglesia, ¿no? En ese cuidado, en esa delicadeza, en esa... Todo, qué hermoso saber que ese diseño con propósito no se le escapa a Dios. Pero hoy el mundo nos está bombardeando de puras amenazas hacia el diseño de la mujer, hacia el egocentrismo, hacia la vanagloria, hacia casi todo tiene que ver con vender a la mujer, hasta las mismas canciones, ¿no? O sea, ves canciones que están totalmente distorsionadas y ves niñas cantándolas y todo, y cuando habla de letras totalmente pervertidas hacia la mujer, ¿no? Entonces, ciertamente el mundo está bombardeando la vida anástrofe
en esta parte de egocentrismo, en esta parte de vanagloria, en esta parte de falta de identidad, falta de propósito, y nos lleva totalmente a errar del blanco. Y al errar del blanco nos lleva a confundir nuestra mente, y ese nos lleva a vivir en ese yugo de esclavitud, porque al no saber quiénes somos en Cristo, siempre vamos a caminar en confusión. O sea, al no saber que nuestra identidad está cimentada en Cristo, al no estar rendidas a Cristo, al no vivir en la vida del Espíritu, siempre vamos a estar caminando en confusión, porque siempre nos vamos a comparar con estándares que nunca vamos a poder llegar. Siempre vamos a estar pensando que ¿por qué no tengo las relaciones que muestra el mundo? ¿Por qué no tengo la economía que muestra el mundo? Y de repente estamos distorsionando tanto de lo que Dios verdaderamente nos está diciendo en su palabra, qué es lo que Dios está hablando y cómo Él quiere que rindamos nuestra vida anástrofe, nuestro tiempo, todo lo que somos delante de Él. Entonces nuestra vida anástrofe tiene que ver con despojarnos de lo viejo, despojarnos de ese viejo hombre del pasado, despojarnos de toda ideología que hayamos querido permitir consciente o inconscientemente, todo lo que el mundo había querido venir a bombardear, ¿no? Estas ideas totalmente erróneas, despojarnos de ellas para verdaderamente vivir una vida invirtiendo en la vida Zoe, en la vida del Espíritu. Nuestro llamado como hijas de Dios es vivir una vida invirtiendo en la vida del Espíritu. Invirtiendo en la vida del Espíritu nos va a dar este radar, este foco nos va a decir, hey, esta idea, aunque suene muy padre, no va conforme a lo que yo tengo para ti. Esto que el mundo te está diciendo no va conforme a ese diseño con propósito. El descarriar tus emociones no va conforme a lo que yo tengo. Entonces, hoy la manera en la que el Espíritu nos está llamando a vivir es vivir una vida invertida delante de Cristo. Ahora, en un comentario de MacArthur, explica que despojarnos tiene que ver con quitar algo por completo. Y dice que es como una persona que decide deshacerse de sus trapos, de su vestimenta sucia, así como las personas que luego vemos que se quitan todo por completo, y dice es despojar por completamente la naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque no se ha convertido y está convertida por el engaño. Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida anástrofe guiada por el mundo, es como si estuviéramos llenándonos de mugre, de suciedad, de ropa sucia, de trapos que no funcionan, y estamos ahí cargando un peso que no tiene ningún propósito. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, qué hermoso es decir, me despojo, me lo quito, ¿no? O sea, esto ya no va con nosotros. Entonces, la naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a puro engaño, pero vivir en Cristo nos va a llevar a vivir verdaderamente esta plenitud en la cual sé mi identidad, sé mi propósito, sé que Dios me llamó para vivir una vida libre en Él, experimentar su vida todos los días de mi vida. Entonces, estamos diseñadas para despojarnos de la vida anástrofe, despojarnos de lo que el mundo llama vida anástrofe, de lo que el mundo llama logros, de lo que el mundo llama la manera en la que nos debemos de relacionar, despojarnos de la manera en la que el mundo dice cómo debemos invertir nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro dinero, nuestras relaciones, despojarnos de todo lo que el mundo ha querido venir a contaminar para que hoy la inversión de nuestro tiempo esté rendida a la vida del Espíritu. Que nuestra identidad esté firme en Cristo, porque ciertamente veíamos que hay dos variables. Cuando invertimos nuestra vida en el mundo, siempre va a traer un tema de confusión, y esa confusión nos va a dar a errar del blanco y no saber cuál es nuestra identidad. Pero cuando caminamos con Cristo, cuando decidimos, Jesús, a tu manera, te doy la rienda, tú, me voy con todo contigo, vivo en esa vida rendida a la vida, soy mi tiempo, todo lo que soy, ahí entendemos cuál es nuestra identidad. Ya no vivimos caminando así sin identidad, sino que caminamos en la identidad de Cristo y podemos decir que estamos firmes en Él. Vamos a ir a Efesios, vamos a estar leyendo Efesios del 4 hasta el 32, creo, en la versión de The Message, lo vamos a ir reforzando y vamos a sacar varios puntos, 7 puntos, de cómo vivir esta vida anástrofe rendida a Cristo y cómo despojarnos, ¿no? Quitarnos esas ropas sucias, todo lo que estorba para verdaderamente caminar en Cristo. Todo lo que voy a estar leyendo de Efesios 4 está en la versión de The Message del mensaje, lo traduje de inglés a español, entonces seguramente hay algunas cosas que no van a estar como tal así en tu Biblia, pero la verdad es que
me llamó mucho la atención cómo menciona varios temas en esta versión. Entonces vamos a ir con Efesios 4 del 17 al 19 y dice: y por eso insisto, y Dios me respalda en esto, en que no hay que seguir a la multitud, a la cabeza hueca, a la multitud descerebrada. Se han negado durante tanto tiempo a tratar con Dios que han perdido el contacto no solo con Dios, sino con la realidad misma. Ya no pueden pensar con claridad, sin sentir dolor. Se dejan llevar por la obsesión sexual, adictos a todo tipo de perversión. Entonces, el primer punto de cómo vivir la vida en astrófe rendida a los pies de Cristo es dejar de seguir a la multitud. Debemos dejar de seguir las corrientes del mundo, ¿no? Dejar de seguir lo que el mundo llama, lo que vemos en redes sociales. Y volví a resaltar aquí, ¿no? Dice: se han negado durante tanto tiempo a tratar con Dios que han perdido el contacto no solo con Dios, sino con la realidad misma. Ya no pueden pensar con claridad. Y a mí me volaba cuando leía esto, porque ciertamente hoy es lo que podemos ver en el mundo, ¿no? Hoy podemos ver ese egoísmo, lo que veíamos que hasta con lo que el tema de la muñeca, ¿no? Se ha negado tanto el mundo a relacionarse con Dios que cambia todo el diseño, cambia la realidad misma para los beneficios que traen totalmente destrucción, ¿no? Dice que ni siquiera ya el mundo puede pensar con claridad. Y ciertamente nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo, no somos de este mundo. Por eso es tan importante que hoy decimos: hoy vamos a dejar de seguir a la multitud, dejar de seguir al mundo, dejar de seguir esta ideología que quiere venir a traer este desenfreno, ¿no? Esta cadena que nos lleva a no ver con claridad. Caminar con Cristo siempre nos va a llevar a vivir con claridad. Ciertamente nosotras convivimos con Dios, con el Espíritu de Dios todos los días. Por eso hoy nosotras somos en ese reflejo, podemos conocer más de su verdad, podemos relacionarnos más con Él, y hoy nosotras podemos ver con esa claridad y caminar en la verdad de Cristo todos los días. Efesios 4 del 20 al 24 dice: pero esa no es vida para ti. Entonces lo que vimos en lo que leíamos hace rato dice: esa no es nuestra vida. Nuestra vida no es no relacionarnos con Dios. Nuestra vida está llamada para relacionarnos con Dios. Nuestra vida cobra sentido cuando nos relacionamos con Dios. Nuestra vida encuentra sustento cuando nos relacionamos con Dios, ¿no? Y dice aquí: has aprendido a Cristo. Mi suposición es que le has prestado mucha atención. Has sido bien instruido en la verdad, precisamente como la tenemos en Jesús, puesto que entonces no tenemos la excusa de la ignorancia. Todo, y quiero decir todo lo relacionado con esa vieja forma de vida tiene que desaparecer. Está podrido hasta la médula, deshazte de ella y luego adopta una forma de vida completamente nueva. Una vida a la manera de Dios, una vida renovada desde el interior y que se manifieste en tu conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en ti. Entonces aquí igual resalto varias cosas que igual llamaron mucho mi atención, porque dice: no tenemos excusa. O sea, nosotros que conocemos la verdad, que hemos tenido este encuentro con Cristo, no tenemos excusa, no tenemos ay, es que no sabía. No, claro que sabíamos. Tenemos la palabra que es clara, que nos instruye el Espíritu Santo, y que hoy el llamado es caminar más como Jesús, y estamos llamados a aprender de Cristo. Y sumamente hermoso saber que el Espíritu Santo nos refleja a Cristo todos los días de nuestra vida. Entonces, el punto 2 es vivir la vida de Cristo caminando en su verdad. Vivimos en un mundo de oscuridad que nos lleva totalmente a perdición, pero en Cristo hemos recibido la luz, esa luz que alumbra, esa luz que resplandece. Entonces estamos llamados para caminar en su verdad, caminar en su luz. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos la sal y la luz de la tierra en Cristo, y estamos llamadas en Cristo a caminar en su verdad, a vivir en su verdad, a vivir la vida Zoe, vivir la vida del Espíritu, caminando en su verdad. El punto 3 es la ignorancia, que tiene que ver con el comportamiento confundido, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Está podrido. O sea, caminar en ignorancia, caminar en esta falta de identidad, caminar en esta falta de valores, caminar en esta vida anástrofe totalmente yendo hacia el mundo, dice que está podrido. Dice que no es para nosotras, no es ese diseño de Dios para nosotras, no es lo que Dios planeó para nosotras como sus hijas. Está podrido, no hay más, o sea, no hay más.
La ignorancia y ese comportamiento confundido, ese derroche de emociones, esa forma incorrecta de invertir nuestro tiempo, debe estar podrido. Por eso tiene que ver con esta parte que leíamos de despojarnos, que tiene que ver con quitarnos por completo. Está podrido, la ignorancia, ese comportamiento confundido, tenemos que quitarlo por completo, no es nuestra herencia. El punto 4 es invertir nuestra vida en la vida Zoe, en la vida del Espíritu. Hablábamos justo de la pregunta de cómo estamos invirtiendo nuestra vida hoy. Nuestro llamado en Cristo es invertir nuestra vida en la vida del Espíritu. Y ahí dice, y vuelvo a resaltar, dice, y luego adopta una forma de vida completamente nueva, una vida a la manera de Dios, una vida renovada desde el interior y que se manifieste en tu conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en ti. Entonces, cada vez que nosotras invertimos nuestra vida en la vida del Espíritu, cada vez que nos acercamos y decimos, Espíritu Santo, moldea tu espíritu, moldea tu vida en mi vida, moldéame así como tú eres el alfarero y yo soy el barro, tú moldea mi vida. Qué hermoso saber que dice que Dios reproduce fielmente su carácter en nosotras, que Él va a poner esa agenda correcta, que va a poner el tiempo, que si nos había costado trabajo relacionarnos unos con los otros, Él va a moldear, porque el diseño de Dios para nuestra vida es que ciertamente nos podamos relacionar los unos con los otros. Efesios 4 del 25 al 27 dice, a lo que se llega pues es a lo siguiente, no más mentiras, no más fingimiento, di la verdad a tu prójimo, al fin y al cabo, en el cuerpo de Cristo todos estamos unidos. Cuando mientes a los demás, acabas mintiéndote a ti mismo. Adelántate, enfádate, haces bien en enfadarte, pero no utilices tu enfado como combustible para la venganza. Y no te quedes enfadado, no te vayas a la cama enfadado, no le des al diablo este tipo de punto de apoyo en tu vida. Entonces aquí voy resaltando estos puntos y quiero que ahí los vayas teniendo, pero me volaba, ¿no? Porque aquí dice, no podemos mentirnos, no podemos tener un tema de, porque la vida en Cristo nos lleva a relacionarnos de una manera correcta. De nuevo, estamos viendo esta parte de relacionarnos. Aquí dice, no podemos mentirnos los unos a los otros porque estamos unidos. En Cristo somos un mismo cuerpo. Entonces estamos llamados a hablar con la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, cada vez que nosotros caminamos en su verdad, estamos llamados a hablar verdad. Estamos llamadas a hoy que nuestro lenguaje sea la verdad de Cristo. Pero también acá me llama mucho la atención porque dice, nos está dando este llamado a decir, no está mal que nos enojemos. No está mal que de repente tengas un momento de enojo, pero acá, así, ¡fum!, hay una consecuencia también. Y hay un acto que tenemos que seguir, ¿no? Dice, no permites que ese enfado genere un combustible a la venganza. ¿Y cómo genera un combustible a la venganza cuando estamos enojados? ¿No? Es como cuando le echamos más leña al fuego, ¿no? Estamos enojados y no estamos permitiendo seguir hablando del enojo, nos quedamos en el enojo y nos vamos a dormir enojados. Aquí la palabra dice, no nos vayamos a dormir enojados. No vayamos a decir, oye, me voy a ir a acostar, me voy a dormir enojado, voy a seguir con el mismo pensamiento, porque dice que así nosotros le estamos permitiendo al diablo venir a nuestra vida y generar totalmente una distorsión y confundirnos y hacernos errar del blanco. Entonces, ciertamente sí estamos llamados a relacionarnos en unidad porque somos parte del cuerpo en Cristo, estamos llamados a hablar verdad. No estamos exentos a equivocarnos, no estamos exentos a fallar, a tener malos momentos, pero también nos está diciendo, no te quedes enojado. O sea, necesitamos rendirle todo por completo a Cristo. Efesios 4 del 28 al 29 dice, ¿solías llegar a fin de mes robando? Pues ya no. Consigue un trabajo honrado para poder ayudar a otros que no pueden trabajar. Cuida tu forma de hablar, que de tu boca no salga nada obsceno ni sucio. Di solo lo que ayude, que cada palabra sea un regalo. Entonces aquí igual me llama mucho la atención porque aquí habla del trabajo. Entonces también hablábamos que la vida anástrofe tiene que ver también con nuestro trabajo, la manera en la que estamos trabajando. Entonces, no robes, trabajemos que nuestro trabajo sea honesto, que sea honrado, que seamos bendecidos para bendecir, que si tenemos la oportunidad de tener algo, poder bendecir a otros. Ese es nuestro llamado, verdaderamente vivir la vida anástrofe, esa vida del espíritu,
en Cristo. Rendida es entender que todo lo que somos, nuestra economía, todo, absolutamente todo tiene que estar rendido a Cristo. No le podemos robar a Dios. Por eso qué hermoso saber que ayer nos movimos en un tiempo hermoso de cielos abiertos con el tema de las despensas. Queremos saber que todo lo que Dios nos dé es un regalo de gracia, y hoy ese regalo de gracia es para bendecir a otros. No nos podemos quedar con me quedo con los brazos cruzados, ¿no? O no doy. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios el trabajo, y verdaderamente vivir la vida del Espíritu en nuestra vida nástrofe es doy. O sea, no me pesa dar, no sirvo, siembro, doy. ¿Por qué? Porque el mundo te va a decir, no, retén, es para ti, quédatelo, atesóralo. Pero en Cristo somos bendecidos para bendecir, tenemos que dar. Y vuelve a resaltar que debemos cuidar nuestra forma de hablar, cuidar la forma en la que hablamos. Y creo que este es un llamado para todas, ¿no? El hecho de decir, Espíritu Santo, filtra mi boca antes de hablar, ¿no? Cuida mis palabras, no permitas que salga de mi boca algo que no va a bendecir, cuida lo que voy a hablar, ¿no? Creo que debería ser una oración de todos los días para nosotras, y yo sé que el Espíritu Santo es tan precioso que va a cuidar hasta nuestra manera de hablar, hasta todo lo que va a salir, Él lo va a cuidar. Entonces, el punto 5 es vino nuevo, odres nuevos. Y la vida Zoe no puede estar sujeta a mi inversión. O sea, la vida Zoe no puede estar sujeta a mi inversión de tiempo, a la manera en la cual yo quiero, yo puedo, en mi esfuerzo, en mis logros, porque es mi carrera, porque quiero, porque no se trata de nosotros. Porque de nuevo esa es la vida del mundo, vivir la vida nástrofe en el mundo. Entonces lo que debemos hacer es vivir en esa vida Zoe, la vida del Espíritu, caminando a su manera, caminando a la manera de Cristo, invirtiendo nuestra vida en Jesús, porque Él es nuestra herencia, y ahí Él nos va a enseñar la manera en la cual nos debemos comportar. Él nos va a enseñar la manera en la cual debemos hablar, la manera en la cual debemos relacionarnos los unos con los otros, la manera en la cual debemos dar nuestra vida en servicio. Nos va a reforzar nuestra identidad, nuestro propósito. Efesios 4 del 30 al 32 dice, en esta versión me encantó, entonces quiero que igual, bueno, si tienes la oportunidad de poderlo escribir, sacarle una foto, te invito a que lo puedas hacer, pero dice, no entristezcas a Dios, no rompas su corazón. Su Espíritu Santo moviéndose y respirando en ti es la parte más íntima de tu vida, haciéndote apto para Él. No des por sentado este don. Rompe de una vez por todas con todo tipo de insultos, murmuraciones y blasfemias. Ser amables los unos con los otros, sensibles, perdónense los unos a los otros tan pronto y tan a fondo como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A mí esta versión me rayó, me voló la cabeza, pero me voló porque dice, no entristezcas a Dios y no rompas su corazón. O sea, nosotros podemos romper el corazón de Dios. Él nos va a restaurar y nos va a amar, pero ciertamente cuando nosotros no caminamos a su manera, cuando nosotros no le damos la rienda de nuestra vida, cuando nosotros no estamos ahí diciéndole, Espíritu Santo, sé tú el que reina, vivo la vida del Espíritu, ciertamente podemos romper su corazón. Pero me vuela como dice, su Espíritu Santo moviéndose y respirando en ti. Y hablábamos justo de cuando Jesús exhala, sopla el Espíritu Santo, ¿no? Y queremos saber que el Espíritu Santo respirando en nosotras, que habla cuando Dios sopla su aliento de vida. Yo me puedo imaginar que este soplo del Espíritu Santo de manera continua en nosotras, en nuestra vida, en nuestros corazones, nos hace volver a la vida, nos hace vivir en el Espíritu, nos da como latido. Yo creo que ese soplo del Espíritu Santo es como ese latir del corazón que nos lleva verdaderamente a vivir en sus propósitos, ese bombeo, ¿no? Eso es algo que mientras yo leía esto a mí me volaba. Dice que el Espíritu Santo es la parte más íntima de nosotros. O sea, cuando nosotros le rendimos, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es lo más íntimo, lo más cercano a nosotros. No hay nada que pueda ser más cercano a nosotros. No hay nada que podamos encontrar, no hay ningún gusto, no hay ningún nada que pueda ser más íntimo que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mismo conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros, nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo qué hermoso que dice aquí? Él nos hace aptos, día con día nos hace aptos. Y nos da una segunda instrucción, y ya prácticamente estoy cerrando con la sesión del día de hoy. Pero esta segunda instrucción tiene que ver con, debemos romper con toda clase de insultos.
O sea, la manera en la que nos relacionamos no tiene que ver con insultos. O sea, no nos podemos relacionar con nuestros padres con insultos. No nos podemos relacionar con nuestros hijos con insultos. No nos podemos relacionar con nuestros amigos con insultos. Debemos dejar a un lado las murmuraciones, las blasfemias. Debemos aprender a ser amables los unos con los otros. Y verdaderamente ser amables los unos con los otros es vivir la vida de Cristo, ¿no? Y mi abuela lo que dice: perdónense los unos a los otros tan pronto y tan a fondo como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estamos llamados a perdonar. Retener el perdón nos pudre. O sea, cuando retenemos el perdón, cuando estamos diciendo retengo el perdón, no es que me la hizo, me la paga, estamos viendo lo que leíamos hace rato igual en Efesios de estamos permitiendo que, o sea, ese enojo produzca esa gasolina que lleva venganza, y eso está totalmente erróneo. No es la vida del Espíritu la que está obrando, no es la vida del Espíritu la que te está diciendo, oye, actúa mal en contra de tu prójimo. ¿Por qué? Porque esa no es la vida del Espíritu. Entonces, hoy el llamado es verdaderamente ser más y más como Jesús. El punto 6 es: el Espíritu Santo me transforma para vivir a Cristo, ¿no? Y vuelvo a resaltar esta parte que pues ya lo habíamos leído: no romper su corazón. El Espíritu Santo está latiendo, está respirando, está dando ese soplo, ese latir. Está ahí, está diciendo, no me voy a apagar, pero necesito que me busques. Él está anhelando que lo busquemos. Él está anhelando que nosotros provoquemos ese incendio, ¿no? Ese incendio en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque ciertamente Él dice que lo vamos a buscar y que lo vamos a hallar, que Él está ahí, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y qué hermoso saber que hoy el Espíritu Santo es el que nos transforma para vivir una vida que refleja a Cristo. El punto 7 es: nunca vuelvas atrás. Nunca debemos volver atrás. O sea, ya vimos que debemos despojarnos, ¿no? La vida anástrofe no tiene que ver con nosotras, no tiene que ver con mis planes, no tiene que ver con mi agenda, no tiene que ver con nada de lo que yo soy, porque si me voy a mí me voy a perder y voy a caminar totalmente en distracción. Pero cuando entiendo que no volver atrás es entender que debo caminar como Jesús. Entonces, perdono, a la primera perdono, porque así como Jesús me perdonó, así voy a perdonar. ¿Qué hizo Jesús con la mujer pecadora que se acercó ahí delante de él? Que dice, o sea, dijo, ni yo te condeno. O sea, qué hermoso saber que Jesús es el que nos está llevando a esa parte de decir, si Jesús nos perdona, ¿por qué nosotros vamos a retener el perdón? Si Jesús nos trata con amor y amabilidad, ¿por qué nosotros vamos a tratar a nuestro hermano en enojo, en ira? Estaríamos caminando en contra de ese diseño con propósito. Entonces, debemos invertir nuestra vida en Cristo, que sea la vida del Espíritu Santo en nosotras todos los días, todos los días. Y qué hermoso saber que Jesús pagó lo que a nosotras nos correspondía pagar. Él pagó absolutamente todo. Él no escatimó ni una gota de su sangre. Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él dio su vida por completo por nosotros. Él no escatimó nada. Todo fue por amor a nosotros. Pero hoy Jesús nos está haciendo este llamado porque Él no quiere que vivamos en el yugo de esclavitud. Él nos está llevando a vivir esa vida libre en Cristo, esa vida rendida, esa vida que aprendamos a caminar con Él, aprender a caminar en esa certeza de saber que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar, que Él guía nuestro caminar, que al rendir nuestra vida anástrofe, al rendir nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestras relaciones, todo, rendirlo por completo a los pies de Cristo, Él nos va a llevar a verdaderamente encontrar que estamos invirtiendo nuestra vida en ese lugar correcto, nos va a llevar a caminar en su paz, en su tranquilidad, en ese diseño con propósito, en ese diseño de saber que somos sus hijas amadas, que Él cuando nos ve, Él se complace, que Él tiene contados hasta todos los cabellos de nuestra cabeza, que somos la niña de sus ojos. Qué hermoso saber que cuando caminamos verdaderamente en Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Cristo delante de Jesús, Él es fiel. Él es fiel y Él se encarga de mostrarnos nuestra identidad, reforzar su vida en nosotras. La vida del Espíritu es la que debe reinar en nosotras, reinar en todo lo que somos. Debe gobernar en nuestra vida anástrofe, ¿no? De gobernar, hoy estábamos viendo la vida anástrofe. Debe gobernar en todo lo que somos. Hoy en Cristo estamos llamadas a experimentar la plenitud de la vida Zoe, la vida del Espíritu, esa vida que nos lleva a caminar más como Jesús. No estamos llamadas a ver de lejos, no estamos llamadas a veo lo que está pasando en mi hermana, en la persona que está a mi lado, no, estamos llamadas a experimentar.
personalmente a vivir la vida del Espíritu en nuestro tiempo, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra identidad, en todo lo que somos. Y cierro con esto: estamos diseñadas por Dios de una manera auténtica para vivir la vida anástrofe, rendida delante de Cristo. En nuestras fuerzas va a ser imposible. En nuestras fuerzas va a ser muy fácil volver a caer en lo que el mundo tiene que decir, en lo que el mundo tiene que ofrecer. Pero qué hermoso saber que en Cristo estamos llamados para vivir de una manera auténtica esta vida anástrofe, rendida a sus pies. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias porque tú nos revelas todas las cosas, porque tú nos llevas a caminar más y más como Jesús. Gracias porque tú siempre nos hablas verdad, porque tú siempre nos hablas tu verdad y porque siempre nos llevas a vivir una vida moldeada por ti. Hoy nos acercamos a ti y te pedimos perdón si no habíamos invertido nuestra vida en ti, si no habíamos invertido nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestra agenda, nuestra economía. Todo no lo habíamos invertido en ti, te pedimos perdón. Hoy queremos ser diligentes, queremos invertir todo delante de ti, queremos rendir nuestra vida delante de ti, Jesús, para que seas tú reinando, que sea tu vida reinando en nosotros. Gracias porque al ser tu vida reinando en nosotros, tú das sentido a nuestra identidad, das sentido a nuestro propósito, das sentido a todo lo que somos, traes ese sentido. Queremos dejar de enfocarnos en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo habla, en lo que el mundo tiene que decir acerca de nuestro diseño como mujeres, porque sabemos que eso es basura, que eso es totalmente un yugo de esclavitud. Pero qué hermoso saber que tú te reflejas con gracia, con verdad, con favor y con misericordia, y que hoy estás hablando tu verdad y hoy estás trayendo esa luz que nos va a guiar todos los días de nuestra vida. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén.